a todos, no soy Pablo Borrás, soy Samuel Pérez, pero esto sí es To Be or Not To Be Digital. Una de las cosas que más nos pasan dentro de una agencia o cuando tenemos un comercio electrónico es intentar impactar a la gente el día de su cumpleaños o en alguna fecha especial. Como sabemos, con Connective podemos recabar esta información, pero también podemos hacer una cosa diferente en cuanto a la ejecución de esta estrategia, y es impactar unos días antes. ¿Por qué vamos a impactar siempre el día del cumpleaños, el día que todo el mundo manda ese correo de felicitación, que por supuesto es importante, hace muy bien para la imagen de marca, pero siempre se puede dar una vuelta de tuerca y podemos intentar hacerlo antes? Voy a enseñaros, mientras que hablo, mediante la pantalla, os voy a enseñar diferentes cosas que comprueban cómo esta estrategia puede funcionar bien, cómo las ejecuciones que hemos hecho de la misma han funcionado correctamente y cómo con ejemplos reales podemos aplicarlo de verdad. Porque, por ejemplo, tenemos un cliente que hasta hace no mucho tiempo hacía envíos de cumpleaños el mismo día de cumpleaños de la persona, del usuario, que llegaba a su fecha especial, ¿vale? Y tenemos este ejemplo que podemos ver aquí ahora mismo. Estos picos azules son las ventas que hay, donde en julio de este mismo año, 2023, se hicieron un total de 600 envíos de cumpleaños, una base de datos bastante grande, y solamente se hicieron 2 ventas, que son esos 2 picos azules. Pensando cómo podíamos darle una vuelta de tuerca a esto, el propio agosto, incluso empezando más tarde, porque empezamos el día 13 de ese mismo mes, la base de datos sigue creciendo, por tanto los envíos fueron un total de 874 envíos y se superaron en más de 60 ventas con esta nueva estrategia. Repito, empezamos el día 13, ese pequeño hándicap, y esos 13 días no sabemos si se hubiese vendido más, menos seguro que no, pero vemos que puede funcionar esta estrategia. Básicamente es enviar un correo muy parecido, similar al que se enviaría el día del cumpleaños, pero dándole tiempo al usuario a tener ese autorregalo, a tener esos días de ventaja donde si quieres pedir algo el día de tu cumpleaños ya lo vas a disfrutar, no te lo voy a ofrecer ese día que está lleno de estímulos y de felicitaciones por todos lados. Es importante que para todo esto tengamos esa data. Siempre hablamos de que con Connective lo importante es conseguir esta data, con Connective y con cualquier cosa dentro del marketing digital, pero esta herramienta te permite generar muchas estrategias en base a esta data que puedes conseguir, porque las trata muy bien. Y una de las cosas que no es la más importante dentro de una base de datos, pero que sí es algo con mucho valor, es la fecha de nacimiento, la fecha de cumpleaños de la persona, porque aparte de decirnos cuándo podemos enviarle algo, también nos dice mucha más información de la que creemos, y es que al final nos puede ayudar mucho a entender mejor a nuestra clientela. Si tenemos una base de datos donde la fecha de nacimiento, la gran mayoría de ellas, bailan en unos cuantos años, sabemos que pertenecemos a un nicho, sabemos que estamos impactando a una generación concreta, y la manera de comunicarnos puede cambiar, la manera de entender mejor la marca o incluso la manera de enseñar la marca puede cambiar, y sobre todo nos sirve para segmentar la base de datos. Hemos hablado en otros episodios de To Be or Not To Be Digital sobre cómo segmentarla y por qué segmentarla, pues esto es una de las razones y motivos para poder hacerlo mucho mejor. Toda esta información que tenemos la podemos utilizar para coger y analizar en Connective, porque dividiendo la base de datos por edades, aparte de que en el dashboard ya te lo muestra, lo podemos hacer por segmento, como estamos viendo en la imagen. Dividiendo esta base de datos por edades, podemos comprobar cómo se comporta cada uno de estos usuarios o de estos segmentos de usuarios, de qué manera entran a la web o desde qué dispositivos, cuánto tiempo pasan, cuántas veces hacen clic en los pop-ups o en los mails, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es importante porque obviamente, y creo que todos estaremos de acuerdo de que no hay que hacer la misma comunicación y el mismo diseño para un usuario que sea generación Z, es decir, alguien mucho más joven, que esté rondando los 20 años ahora mismo, por ejemplo, con un usuario que tenga cerca de los 50 años. El lenguaje cambia, la moda cambia y sobre todo los memes y todo el mundo de internet cambia. Los comercios electrónicos todos suelen tener algún perfil en alguna red social y entonces es capaz de impactar a todo tipo de usuarios, y luego ordenarlo ya es nuestra labor. Con Connective, como he dicho, lo podemos hacer muy fácil,
pero también es nuestra labor entender ese orden y por qué tenemos que hacerlo de una manera u otra. Pequeño tip que os voy a dar para todos los que utilicéis Connective y estéis haciendo campañas en alguna red social, como puede ser Facebook o Instagram. Hay que tener en cuenta que si queremos impactar correctamente a las personas que vengan desde esas campañas, estas redes sociales añaden cosas en la URL. No tenéis que poner la URL concreta, tenéis que poner que empiece por la URL que estáis poniendo, porque si no, esto va a ser un desastre y no va a funcionar. Quitando este tip, podemos ver que en el dashboard la información de los usuarios nos va a dar ese rango de edad, cuántas veces entran, cuántas veces abren los contenidos web, cuántas veces abren los mails, cuántas veces hacen clic, cuántas veces compran, toda la información que podamos imaginar. Hay que aprovecharla y hay que entenderla. Sobre todo porque si tenemos la información de estos usuarios y esta fecha especial en la que podemos impactar antes, podemos hacerla en otras fechas que no sean el cumpleaños. Por ejemplo, la fecha de aniversario de la primera compra. ¿Por qué no aprovechar ese día especial? Quizá no tanto para el usuario, pero sí para nosotros, el día en el que te convertiste en nuestro cliente, para ofrecer algún tipo de incentivo a que vuelva a ser cliente. Da igual que haya comprado o no más veces durante este año. Te compró una vez y hoy se cumple ese aniversario, o en X días se cumple en ese aniversario. Vamos a aprovechar para posibles clientes dormidos, activarlos con esta excusa. Hace un año que nos compraste, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos, te damos este descuento porque apoyamos y compartimos tu fidelidad y tu felicidad, por ejemplo. También nos ayuda a recordarle que estamos aquí, porque si está dormido, aparte de que nos compren, queremos estar en su imaginario y queremos estar en su cabeza para que, oye, necesito esto, quiero ir a esta tienda que ya compré una vez y me fue bien. Si te fue mal, quiero saber por qué te fue mal. Mira, te voy a dar este descuento, quiero que me cuentes si te ha ido mal, por qué te ha ido mal, por qué no me has vuelto a comprar. Igualmente, si nos quieres dar otra oportunidad, aquí tienes este incentivo con el cual te voy a poner mucho más fácil todo lo que quieres hacer. Y hay una manera muy sencilla de hacer esto. Se puede hacer por mail, se puede hacer impactando por pop-up si no tenemos el correo electrónico, se puede hacer de muchas maneras. Lo importante es que intentemos llegar, lo importante es que tengamos ese dato y que sepamos tratarlo y que sepamos cómo hacerlo correctamente. Les hemos enseñado en muchos otros episodios, en artículos de la web y más podcasts que Connective puede segmentar de maneras diferentes, tiene diferentes segmentos, el estático, el dinámico y el dinámico plus. Este último es el que más me gusta a mí usar por razones evidentes. El plus le da muchísima más energía a todo y aparte es mucho más potente que el resto de segmentos. Y es en este segmento dinámico plus donde podemos encontrar esta opción de cuando falten X días para la fecha especial, ya sea cualquier aniversario que queramos utilizar. Esto lo podemos combinar con diferentes parámetros, como por ejemplo esta recompensa antes de su cumpleaños, dividiendo por ejemplo en clientes más fieles y en clientes menos fieles. Podemos incluso poner un historial de compras que han hecho, un historial de precio que han gastado, lo que sea. Podemos dividir según el ticket medio del usuario para impactar de una manera u otra o para dar una recompensa u otra diferente. También podemos enviar mensajes diferentes a los mayores de X edad y a los menores de X edad, o incluso mayores de edad y menores de edad. Todo lo que sea tratar bien el lenguaje y comunicar correctamente nos va a ayudar a vender y nos va a ayudar a tener un hueco en la cabeza de los usuarios. No es lo mismo felicitar un cumpleaños a una persona de 60 años que a una de 20. Eso lo tenemos todo más que claro. Y por supuesto, podemos dividir los envíos según los productos, ya sean los favoritos de los usuarios, los que ha visitado. En cualquier caso, todo lo podemos hacer mediante formularios y mediante mail, pero necesitamos la información previa, necesitamos saber cómo impactarles y cuándo impactarle, porque si yo quiero darte un producto o ofrecerte un producto relacionado con el que tú me compraste hace un año, la fecha de hace un año la voy a tener, pero también necesito el resto de data. ¿Quién eres? Dame tu mail, dame tu teléfono móvil si me hace falta, dame tu nombre y dame tus apellidos para poder tratarte y no hablarle a un fantasma. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer, y ya como fin de todos estos episodios que hemos hecho, recopilar todas estas bases de datos correctamente, ordenarlas y
ir nutriéndolas y añadiéndole contenido mediante diferentes maneras. Los formularios dentro de la web, los típicos pop-ups o slides o los inlines que se pueden añadir en Connective, pero también con el resto de cosas, qué movimiento hacen en la web, qué edad tienen o cómo actúan dentro de la misma, no necesariamente comprando, sino simplemente haciendo clics o visitando diferentes páginas. Sabemos que Connective ofrece todo esto, así que no te quedes con la potencia de un Twingo si tienes contratado un Ferrari. Muchas gracias por todo y espero que os hayan gustado.